regreso en Cátedra Médica. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Paola Collado, reumatóloga, hablando justamente de esta especialidad, qué enfermedades atiende, cuáles son las causas de dichas enfermedades, cómo tratar a los pacientes una vez diagnosticados. Todo eso lo vamos a estar compartiendo en el transcurso del programa. Ya en la primera parte hablábamos de cuáles son, cuál es ese campo de trabajo del reumatólogo. Y ahora pues nos gustaría conocer, doctora, cuáles son esas enfermedades que usted ve comúnmente en consulta y cómo llegan los pacientes, quizás agotados de ya ir de especialista en especialista con diagnósticos que no son concretos. Vamos a hablar de esta parte. Bien. Probablemente de los diagnósticos más frecuentes que veo en la especialidad son todos lo que tiene que ver con las artritis. Bien. Artritis. Sí, vemos mucho lo que es osteoartritis, vemos artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis gotosa, y también vemos algunas enfermedades más complejas como son el lupus eritematoso sistémico, también podemos ver esclerodermia o espondiloartropatías. Bien, en todos estos casos hay afección del sistema del músculo, del hueso y de las coyunturas. Y dentro de los síntomas principales que presentan los pacientes que llegan a la consulta, bueno, la mayoría refieren, probablemente el síntoma fundamental que veo en la consulta es el dolor. Dolor. Sí, es el dolor. Pero eso es un síntoma muy genérico, doctora. O sea, es por eso que es complicado establecer el diagnóstico. Exacto. Como hay tantas causas de dolor distintas, a veces no siempre es tan fácil diferenciar o no se tiene la idea tan clara de diferenciar cuando un dolor es inflamatorio o cuando un dolor es mecánico. Ahí está la clave. Claro. Diferenciar cuando algo es más mecánico, cuando algo es más degenerativo, o sea, que se debe al envejecimiento, a la edad, al desgaste, a cuando algo es inflamatorio, donde se provoca limitación funcional significativa. Muchas veces a estos pacientes no se les indaga de forma detallada el dolor para diferenciar si se trata de un problema degenerativo o un problema inflamatorio. Muchos pacientes en etapas iniciales también mejoran con los analgésicos y como mejoran, se automedican, van a una consulta, desaparecen. Y cuando comienzan entonces a surgir otras manifestaciones fuera de la articulación o fuera del músculo, que son ya muy comprometedoras, entonces es cuando el cuadro se pone complejo, que puede presentar múltiples combinaciones de sistemas distintos, o sea, afección renal, afección pulmonar. Entonces ahí la cosa se pone, ¿qué está pasando? Los cuadros pueden presentar diferentes combinaciones de sistemas, o sea, no hay un orden específico necesariamente, y eso puede ser muy confuso para otros médicos. Qué interesante, doctora, porque tal como usted indica, regularmente la gente cuando tiene dolor se toma un analgésico y listo. Y si con eso lo controlé, me duele mañana y vuelvo y tomo un analgésico. Y este es el primer síntoma. Cuando aparecen otros síntomas, quiere decir que la enfermedad está avanzada. O sea que el ignorar ese dolor que estoy teniendo de manera recurrente y calmarlo con un analgésico, automedicándome, puede llegar a complicar mi salud de una manera considerable. ¿Es así? Sí, no solo porque la enfermedad va a progresar, sino por los efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Uno que se venden mucho sin control ni receta, incluso en los colmados, ni siquiera en farmacia. O sea, paciente abusando de los AINES como el diclofenac, el ibuprofen, que si se toman por periodos prolongados de tiempo o de forma muy recurrente, pueden dar complicaciones como úlcera gástrica, enfermedad cardíaca o renal. Bien, entonces aumentar los riesgos cardiovasculares. Entonces es algo complejo realmente. Claro. Usted mencionaba artritis, pero le ponía algunos apellidos, o sea, diferentes tipos de artritis. En este caso, vamos a detallar a la gente que nos escucha, porque es una enfermedad que regularmente uno escucha a la gente más adulta decir, no, que tengo artritis. Se puede ver en una población más joven, por qué aparece, o sea, cuáles son las causas que se han establecido de la aparición de esta enfermedad de manera particular. Bueno, la artritis es un síntoma y es una condición que puede aparecer a cualquier edad, no tiene edad. O sea, no es exclusivo de personas mayores. Entonces, la artritis puede presentarse en niños también, incluso hay un conjunto de enfermedades que denominamos como artritis idiopáticas juveniles. O sea, no hay una explicación, no hay una causa establecida. Las idiopáticas juveniles. En esos casos idiopáticas, en esos casos de esos pacientes sí son idiopáticas. No hay causas establecidas, sí hay hipótesis y teorías
que tratan de explicar por qué aparecen estas enfermedades, pero no tiene una edad específica. O sea, el daño articular y las manifestaciones de problemas articulares y del músculo puede aparecer a cualquier edad. Ok. Ent- Eso es en la población más joven. ¿En la población más adulta hay causas establecidas? Depende de qué tipo de artritis estemos hablando. Hay Ok. artritis que se conocen muy bien sus causas, como la osteoartritis o la artritis gotosa, que no son autoinmunes, estas son más de tipo inflamatorio y degenerativo. Ujú. Pero ya en aquellas enfermedades de origen autoinmune, la causa exacta es desconocida. Sí existen hipótesis en las que para que se presenten estas enfermedades debe haber factores genéticos involucrados que por sí solo no han demostrado ser suficientes para el desarrollo de la Ok. enfermedad. Entonces se necesita como un empujón, Ujú. como un gatillante, así le dicen, de procesos medioambientales que estimulen la activación de estos genes para desarrollar la enfermedad. O sea, el factor genético está ahí, Sí, pero hay detonantes. hay Y detonantes. dentro de esos detonantes que se han podido identificar, ¿cuáles podríamos mencionar? Bueno, dentro de los detonantes hay algunos que son no modificables, por Ajá. ejemplo, el sexo. Ok. Ahí, dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, hay una mayor tendencia debido a los cambios hormonales a presentar estas enfermedades. En general, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en hombres. Ok. Bien, otros de los factores de riesgo o detonantes están los procesos infecciosos. Ujú. Se cree que también es difícil de evitar, es difícil que no nos infectemos en algún momento de nuestra vida, Ujú. pero ciertos procesos infecciosos pueden ser el detonante que activen estos genes. Un ejemplo muy común fue con el caso de la chikungunya, por ejemplo, Claro, claro. que se presentaron muchos pacientes, presentaron manifestaciones articulares que fueron limitadas, Ujú. pero otros entonces presentaron una artritis que fue persistente y que terminó siendo un diagnóstico de una enfermedad inmunológica. Ok. Lo mismo pasó en COVID, o sea, hay pacientes que después de un proceso infeccioso comenzaron con las manifestaciones de estas enfermedades. Bien, otros de los factores uno de los más asociados y que ustedes hablaban al principio es el tabaquismo. El Sí, tabaquismo. todos estos recuerden que provocan muchas alteraciones del ADN y ya tengo una predisposición genética. Al exponerme a este tipo de factores ambientales, entonces aumento el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, la que más se ha asociado al tabaquismo. Hay mucha evidencia de asociación con la exposición al tabaco, que en individuos genéticamente predispuestos pueden ser detonantes para entonces el desarrollo de la enfermedad. En el caso de las artritis, doctora, hablaba de artritis reumatoide, ortoartritis y otras clasificaciones. El dolor articular es un síntoma. ¿Cuáles otros síntomas podría presentar el paciente atendiendo a las etapas en las que se pueda identificar la enfermedad? Entonces, otra manifestación muy común es la rigidez de las articulaciones. Ok. Es decir, ese endurecimiento, esa disminución de la movilidad. Ujú. Es muy común que los pacientes refieran esta rigidez, especialmente en horas de la mañana. Ok, Entonces, se les hace muy difícil hacer actividades manuales, o si es una rigidez de espalda, se le hace muy difícil mover la espalda. Eso es la señora que le cuesta abrir la greca, por ejemplo, Exacto. para colar el café. Son pacientes que te dicen que tienen dificultades para cepillarse, para peinarse, para Ujú. vestirse. Se caracteriza porque después de un tiempo, dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, puede ser más prolongado, más corto. Entonces, y después que el paciente entra en actividad, ellos mismos dicen, después que me caliento, Ajá. entonces me mejora el dolor o mejoro la movilidad. Bien. Otras de las manifestaciones es limitación del rango de movimiento, o sea, no puedo hacer el movimiento completo. Claro. También acompañado de ese dolor articular o ese dolor de coyuntura puede venir los signos de inflamación como hinchazón o lo que se llama edematización. La articulación se pone caliente también o puede adquirir un color rojo. Esto es muy común también. Ya eso ocurre cuando quizás ya lleva un tiempo ese paciente ignorando las manifestaciones iniciales, ¿cierto? Ya cuando aparece hinchazón o que se caliente esa articulación, rigidez o que no puedo mover la articulación completamente, es porque quizás está un poco más avanzada la enfermedad o esto puede aparecer en etapas iniciales. Sí, aparece en etapas iniciales, en etapas muy tempranas. Ya en etapas tardías lo que comienza a aparecer es la deformidad.
Pero como estas manifestaciones responden inicialmente a estos analgésicos tipo no esteroideos, como los AINES, como el Ujú. diclofenac, muchos pacientes se sienten bien y después que se sienten funcionales, ellos entienden que con tomarme mi pastillita Ya. es suficiente para seguir. Pero llega un punto de quiebre en el que ya la pastilla no es suficiente, en el que comienzan a aparecer deformidades, limitaciones del movimiento, pérdida de la independencia. Entonces ahí es que buscan ayuda. Queremos motivar a la gente que nos escucha, doctora, porque yo sé que hay parte de nuestra audiencia que se está identificando con esto que usted explica en el programa del día de hoy y recordarles que ustedes tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, de plantear sus situaciones aquí con la doctora Collado en el día de hoy. El teléfono es 809-682-9850. También tenemos disponible en nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted decía que diagnosticar este tipo de enfermedades es un poco complejo. ¿Qué tipo de pruebas manda la doctora Collado una vez llega ese paciente, pues reportando que tiene ese dolor articular y algunas otras manifestaciones para poder establecer un diagnóstico y poder diferenciar también entre una enfermedad reumática y otra? Entonces, mira, en reumatología es una especialidad eminentemente clínica. Ok, Bien, entonces una buena historia clínica con una valoración detallada de las características del dolor va a darme la mayor parte de la información. ok, Ya las analíticas son complementarias. Por eso muchas veces los pacientes llegan referidos sin manifestaciones con una analítica positiva y yo los tranquilizo de que no tienen la enfermedad. O sea, debe haber una combinación entre estas manifestaciones clínicas y lo que aparece en el laboratorio. ok, Dentro de las pruebas de laboratorio que mandamos a hacer están los reactantes de fase aguda, como la eritrosedimentación o la proteína C reactiva, que son pruebas que me indican de que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. ok. Bien, entonces eso me puede orientar de si están positivos o no, así la enfermedad se trata de un proceso más inflamatorio autoinmune o si se trata de un proceso degenerativo. También hay marcadores específicos, se utilizan algunos tipos de anticuerpos, bien, como el Ujú. factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, conocidos como ANA, este, y también debo hacer pruebas metabólicas, ver cómo está el colesterol, ver cómo están los niveles de glicemia, ver cómo están los niveles de la ¿Hormonas? función renal, porque muchos procesos metabólicos pueden contribuir a trastornos degenerativos también. Ok, pero lo que usted indicaba, me gustaría que pudiéramos aclararlo. Puede que estas analíticas estén alteradas, pero cuando te hago en consulta ese examen clínico y establezco esta historia clínica, puedo entonces, quizás el paciente puede que no esté, no tenga la enfermedad, aunque los valores estén un poco alterados. Sí, eso es correcto. Eso se debe a que muchas veces estos anticuerpos que medimos en sangre Ujú, pueden estar levemente positivos en la población normal, ujú, sin que eso signifique que el paciente esté enfermo. ok. Sí es importante ver las titulaciones, es decir, qué tan altos se encuentran estos anticuerpos, porque en individuos, por ejemplo, que presenten niveles exageradamente elevados, quizás sea necesario observarlos. Porque puede ser que estos anticuerpos estén presentes durante algunos años antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Claro, y establecer también las causas de por qué están Mm, elevados esos exacto. valores, aunque no se trate de una enfermedad reumática, es así. Ujú, Bueno, doctora, otra de las enfermedades que usted mencionaba estaba el lupus. sí. Vamos a hablar a la gente que nos escucha de las manifestaciones que puede presentar un paciente con lupus. Yo sé que es una enfermedad muy compleja, pero para dejar esa orientación a quienes nos escuchan. Bien, esta es una enfermedad autoinmune por excelencia y Ujú, provoca inflamación. Dentro de las manifestaciones más comunes son las que hemos mencionado actualmente, que son la artritis, el dolor muscular, el dolor articular. Sin embargo, en este caso, se puede inflamar cualquier parte del tejido conectivo. O sea, podemos tener manifestaciones en piel, manifestaciones renales, neurológicas, cardíacas, pulmonares. Entonces, y se puede presentar en cualquier grado de combinación que ustedes prefieran. O sea, el paciente con lupus típicamente inicia como debuta. Es que puede ser distinto en cada persona, por Sí. eso a veces es tan complejo. Sin embargo, la manifestación probablemente más común son las cutáneas y las articulares, pero hay A, pacientes que no debutan así. a nivel de la piel, ¿qué es lo que, cómo se presenta? Bien, el paciente presenta fotosensibilidad, o sea, es decir, que cuando se expone al sol
se pone rojo. Rojo. Puede aparecer un signo clínico que se llama eritema malar, que es el enrojecimiento del área de los cachetes. Me parece y del como en puente ala de nas- mariposa, ¿no? En alas de mariposa. Sí, Parece como si la paciente se pusiera rubor. Bien. exacto. Como si se Entonces, pusiera un maquillaje. sí, como si se pusiera maquillaje todo el tiempo. Ujú. Otras de las Y manifestaciones. cuando se rasca, por ejemplo, se forma muchas veces al rascarse, al menor contacto se produce como Irritación. una irritación. Se podría decir, pero generalmente es a la exposición solar y en Ok. áreas de exposición solar. Exacto. Vamos a ver que hay más manifestaciones o estos eritemas o estas erupciones rojas en las áreas de la cara, el cuello y los brazos, porque son las áreas que normalmente exponemos al sol. A nivel de las articulaciones, ¿qué pasa en la persona que tiene lupus? Lo que podemos ver aquí podemos ver varios rangos de manifestaciones, desde simplemente dolor articular sin otro síntoma agregado y rigidez, o pacientes que ya presenten artritis como tal, es decir, que presenten inflamación, hinchazón, edema, coloración rojiza de la articulación y disminución de la funcionalidad importante, o sea, dificultad para mover la articulación, realizar puño correctamente. Todo esto puede aparecer. Hay gente que solamente hace dolor, pero hay gente que se le agrega un proceso inflamatorio. ¿Y se da en cuáles, en quiénes se da, es más frecuente, en hombre o en mujer, doctora? Había mencionado anteriormente que en general En mujer. las manifestaciones, las enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres y el lupus probablemente es donde la diferencia se ve más. Se estima que por cada hombre afectado con lupus hay 10 a 11 mujeres afectadas con lupus. Entonces, es ¿Hay una una explicación? ¿Hay alguna información? No se sabe a ciencia cierta Sí. por qué, pero se cree que hay componentes hormonales involucrados. Incluso se ha observado que en ciertos momentos donde los picos hormonales están más elevados, hay una mayor tendencia a debutar con la enfermedad, por ejemplo, durante el embarazo o durante el puerperio, o sea, en el posparto. Es bastante más frecuente debutar durante esas etapas de la vida. Entonces se cree que hay un componente hormonal involucrado. También se han hecho estudios donde se han visto que pacientes con síndrome de Klinefelter, que son hombres que tienen 2X y una Y, tienen una mayor predisposición a padecer esta enfermedad en correlación con otros hombres. Todavía no hay una confirmación, pero se estima que hay un componente hormonal involucrado. Ya. Bueno, señores, hoy conversamos con la doctora Paola Collado, quien es reumatóloga, hablando de la reumatología con enfermedades que son muy comunes, el caso del lupus, la artritis y demás hierbas aromáticas. Y hoy, pues tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con ella. Ella la encontramos en La Vega, en el Centro Médico Quinto Centenario, en el teléfono 829-250-1160. 829-250-1160 es el teléfono de contacto de la doctora Paola Collado, nuestra reumatóloga invitada del día de hoy. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.